Cuando Jesús se presenta en el escenario de Israel como el predicador de buenas noticias o nuevas noticias, inmediatamente los líderes religiosos utilizaron un paradigma que ellos ya tenían seteado en su cabeza para juzgar si Jesús era o no era el Mesías. Para ello utilizaron como fuente de comparación lo que ellos conocían y que lo tenían como un referente principal a Moisés. Es decir, el líder que Dios había utilizado hace unos 2000 años atrás para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Ahora que Israel estaba durante ya 40 años bajo el dominio de los romanos, del Imperio Romano, el Nuevo Egipto, ellos esperaban un Mesías con las mismas características que tenía Moisés. Ellos querían un líder que les librara de la opresión romana. Ellos querían un líder que hiciera las señales que había hecho Moisés durante el proceso de la liberación allí en la casa del faraón o aún en el desierto durante esos años. Ellos querían un líder que les proveyera milagrosamente de ropa, calzado, que no se desgastara la ropa como les pasó durante esos 40 años en el desierto. Que tuvieran agua y comida gratis, como lo hizo Moisés allí en el desierto durante esos 40 años. Estaban cansados de pagar impuestos al Imperio Romano. Querían que se repitiera la historia. De modo entonces que cuando Jesús aparece en el escenario, ellos no pudieron verlo como el verdadero Mesías. Ellos no pudieron verlo de otra manera. De ahí que constantemente estaban al choque con Jesús. Ellos tenían la anteojera de una cosmovisión, de un libertador político, económico, un guerrero, y no pudieron cambiar ese paradigma en sus cerebros. Cuando finalmente se dieron cuenta de que ya no había posibilidades de cambio, lo juzgaron injustamente y amparados bajo la ley del imperio del cual ellos querían ser libres, lo crucificaron. El apóstol Juan, además de seleccionar y contar específicamente 7 milagros a través de los cuales él construye el prototipo de Mesías que Dios había enviado, va a utilizar otro elemento importante que tiene que ver con el nombre de Dios. Utilizando el elemento de la revelación progresiva, Juan comienza relatando el milagro de la transformación del agua en vino allí en las bodas de Caná, símbolo de alegría, y termina relatando allí en el capítulo 11, a través de la resurrección de Lázaro, de que hay una vida después de esta vida. Paralelamente a esta herramienta de la narración de los milagros, Juan va a utilizar, como decíamos recién, otro elemento que era conocido para los oídos de los israelitas de ese tiempo. Él les va a hablar acerca de 7 declaraciones de Jesús con el nombre de Dios, el yo soy de Jesús, que de alguna manera representan el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y a través de esta expresión, Juan una vez más va a utilizar minuciosamente 7 declaraciones y va a tratar de construir en la memoria colectiva de sus oyentes la idea de que el nuevo Mesías es superior al Moisés que ellos habían conocido o que sus antepasados habían conocido y que ellos lo tenían como un líder político o espiritual en los últimos 2000 años. Ya desde el capítulo 3, Juan va a introducir este elemento comparativo al hacer referencia allí en ese capítulo cuando Moisés levantó una serpiente allí en el desierto, cuando Dios envió serpiente que los mordiera por causa de la desobediencia, la rebeldía. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, lo puso sobre un palo, lo levantó en alto y les dio el mensaje que todo israelita que había sido mordido por una serpiente y mirara a esa serpiente de bronce sería sanado.
Y va a introducir allí un elemento profético, Juan, diciendo de que todos aquellos que miramos a Jesús, que fue levantado en un madero, vamos a ser salvos y sanos y restaurados, no la infección que nos dejó la serpiente física, sino la serpiente del enemigo. Y Juan va a tomar una declaración que Dios le hizo a Moisés allí en el desierto cuando lo llamó a través de esa zarza que ardía y no se consumía. Éxodo 3, 13 al 15 narra lo siguiente. Dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Este nombre, yo soy el que soy, aparecerá 7 veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús, conociendo este hecho, va a tomar algo que era conocido para el oído del pueblo, de todo israelita devoto, en especial de aquellos que eran líderes de su tiempo, y se va a presentar no solamente como un nuevo libertador, sino como Dios mismo hecho carne. En un momento de acalorada discusión sobre quién era Jesús y de dónde vino, Juan relata lo siguiente. Dice: Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Por qué quisieron apedrearle a Jesús? Nada más ni nada menos porque se estaba presentando como el yo soy. Ese nombre sempiterno con el que Dios se le había aparecido a Moisés en el desierto y luego a su pueblo a lo largo de la historia de Israel. Este yo soy, o ego eimi en el griego original, va a acompañar a Juan en todo su evangelio. El objetivo que Juan tiene es presentar a Jesús como Dios y como único y suficiente medio de salvación para la humanidad. En hebreo, este yo soy, eye asher eye, y literalmente se traduce como yo seré lo que seré. Yo seré lo que seré. Con las implicancias teológicas y místicas de la traducción judía que se puede aplicar a este nombre. Hay un escritor en los últimos años que me gusta lo que escribe, John Piper, autor de más de 50 libros. El más reciente que escribió fue Coronavirus y Cristo. Él escribe en uno de sus libros, Desiring God, un capítulo relacionado con el nombre más importante de Dios. Y va a extraer 7 implicancias que tiene el nombre yo soy el que soy. Quiero simplemente nombrarles estas implicancias. Dios existe. Ninguna realidad existe detrás de Dios. Dios no cambia. Dios es una fuente inagotable de energía, de poder. La objetividad es crucial. Debemos conformarnos a Dios y no pretender que Él se conforme a nosotros. Este Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Juan, conociendo todo esto, va a comenzar a construir su argumento a favor de la divinidad de Jesús, y la primera expresión de yo soy de Jesús lo va a narrar en el capítulo 6. Al principio de ese capítulo, Juan va a narrar el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, en donde un niño se acerca a Jesús, que estaba reunido allí a las afueras del otro lado del mar de Galilea, y le acerca esos 5 panes y esos 2 pescados. Y Jesús ora, bendice esos alimentos y alimenta
a 5.000 hombres sin contar a los niños y a las mujeres. Es decir, que por lo menos 20.000 personas comieron ese día. Este milagro, al siguiente día, cuando regresan a la zona de Capernaum, desembocó en una discusión teológica muy fuerte, muy profunda, entre Jesús y los líderes religiosos de esa zona de Galilea. El argumento que estos líderes esgrimieron era que Moisés también había alimentado al pueblo de Israel en el desierto y que no eran 20.000 personas. Por supuesto, ellos no dicen cifras. Los historiadores calculan que para la salida de Israel de Egipto habrían por lo menos 1 millón de israelitas. O sea, estos líderes están diciendo que Jesús, vos alimentaste a 20.000 con 5 panes y 2 pescados. Moisés alimentó a 1 millón sin nada. Ese era el tema de fondo que estaban discutiendo. Y como corolario de esta discusión, Jesús les dijo a ellos: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Y todo el capítulo 6 será utilizado por Juan para hablar de este tema. Y como resumen de eso, podemos decir que Juan presenta en su relato varios argumentos. Hay que aprender a leerle entre líneas el relato de Juan. Hay varios argumentos allí para defender la superioridad de Jesús como Mesías en comparación a Moisés como el líder político, espiritual que ellos hacían referencia. Y quiero hacer mención de estos argumentos que están allí entre líneas. Titulé esta reflexión Pan de vida para una sociedad hambrienta. Y como les decía recién, Juan va a esgrimir varios argumentos que hay que aprender a leerlo entre líneas. La primera cosa que Juan va a decir es que el maná de Moisés le sirvió para 40 años, mientras que el pan que ofrece Jesús sirve para la eternidad. Desde un comienzo de su ministerio, Jesús va a introducir esta idea de que la vida continúa después de la muerte. Y va a llamar a sus seguidores a confiar en Él no solamente para un buen pasar de este lado de la eternidad, sino para una vida plena posterior a la experiencia de la muerte física. La segunda cosa, el segundo argumento que Juan va a darnos allí en este relato es que el maná de Moisés satisfizo el hambre físico, mientras que el pan que Jesús ofrece satisface el hambre existencial del ser humano. Sin importar la raza, el credo, el sexo, el color de nuestra piel o nuestro estatus social, lo cierto es que todos tenemos o todos cargamos con un vacío en nuestro interior que solamente Jesús puede llenar. No hay dinero, no hay fama, ni títulos, ni viajes. No hay logros que puedan llenar ese vacío existencial con el cual llegamos a este mundo. El enemigo puede ofrecernos diferentes atajos, pero al final de cuentas es pan para hoy y hambre para mañana. El tercer argumento que Juan nos deslizará en esta historia es que el maná de Moisés satisfizo a una nación. Es verdad, más de 1 millón de israelitas. Mientras que el pan que Jesús ofrece es suficiente para satisfacer el hambre existencial de toda la humanidad. Jesús no solamente murió por algunos, Él murió por todos. Su muerte y su resurrección es suficiente para que todo el mundo pueda ser salvo, pero solamente es eficiente para aquellos que creen y se aferran a esta verdad. El cuarto argumento que Juan va a compartir es que el maná de Moisés cayó del cielo, es decir, de las esferas más arriba de la tierra, mientras que el pan que Jesús ofrece viene del mismo trono de Dios. Es verdad que Dios hizo que el maná llegara a la tierra, pero lo materializó en la esfera terrestre.
Es decir, no viene de alguna galaxia. Al igual que las codornices y el agua que hizo salir de una roca. Jesús se despojó de su gloria, dejó sus atributos divinos, se humilló y se hizo hombre. Habitó entre nosotros, va a decir Juan en su primer capítulo, para identificarse con nuestra realidad y así poder ofrecernos una salida elegante a nuestra realidad espiritual de una perdición que estaba asegurada. Un quinto argumento es que el maná de Moisés se descomponía al día siguiente o en el mismo día, mientras que el pan que Jesús ofrece perdura para siempre. Instruye al niño en su camino, aunque sea viejo se va a acordar, dice el proverbio. El evangelista Lucas va a narrar una historia interesante en el capítulo 10. Es el relato del encuentro de Jesús con sus amigos allí de Betania. Dice en el capítulo 10, versículos 38 al 42, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupado y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. El pan del conocimiento de la persona de Jesús, el pan del conocimiento de sus verdades que están en un libro llamado la Biblia, el pan de sus prioridades no tienen fecha de vencimiento. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sexto argumento que va a utilizar Juan es que el maná de Moisés era una cuestión externa, mientras que el pan que Jesús ofrece es pan de vida de nuestro interior. Al conocer a Jesús, nuestra vieja naturaleza que estaba muerta, que estaba perdida en delitos y pecados, es reavivada por el poder del Espíritu Santo que entra a habitar en nosotros. Ahora somos nuevas criaturas y la vida de ahora en nosotros brota desde adentro, lo hace desde nuestro interior, reflejando y confirmando la vida que hemos recibido de parte de Dios. El que cree en mí, Juan va a describir allí en el capítulo 7, Jesús va a decir: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. No pueden brotar ríos de agua viva a menos que yo tenga un encuentro con Jesús, a menos que el Espíritu Santo habite dentro de mí. El séptimo argumento: el maná de Moisés tenía una composición natural, mientras que el pan que Jesús ofrece tiene una sustancia sobrenatural. El maná de Moisés podía ser palpado por los israelitas, podía ser puesto en canastas, mientras que el pan que Jesús ofrece es espiritual, es intangible, solo vemos los efectos. En el capítulo 3, Juan va a narrar la historia de Nicodemo, un líder espiritual que fue a hablar con Jesús de noche, porque quería saber cómo era este tema de nacer de nuevo y poder heredar el reino de los cielos. Jesús le habló de la necesidad de nacer de nuevo y él le preguntó: ¿pero cómo puedo hacer para volver al vientre de mi madre? Y Jesús le dice: mira, el viento sopla, no sabe de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, le estaba diciendo: no se puede explicar racionalmente cómo es este tema de la conversión, del nuevo nacimiento, pero sí se pueden ver los resultados. De modo que si no podemos ver el viento, pero sí podemos ver los resultados del viento, las ramas que se mueven, las hojas que se caen. Pablo diría que somos cartas abiertas, que otros nos están leyendo. De ahí la importancia de que la Biblia sea un espejo para nosotros, para nuestra vida, para que nosotros nos amoldemos a lo que Dios nos dice y no pretendamos que Dios se amolde a lo que nosotros pensamos. Un octavo argumento es que el maná de Moisés era buscado por la gente, mientras que el pan que Jesús ofrece se recibe. Se recibe.
A diferencia de todas las religiones que nos cuentan de cómo el ser humano, qué es lo que el ser humano tiene que hacer para acercarse a Dios, el verdadero cristianismo nos cuenta la historia al revés. Nos cuenta de lo que Dios hizo para acercarse a nosotros. Es Dios quien tomó la iniciativa para llevarnos de regreso a nuestro hogar. Ni siquiera hay orgullo de que nosotros hemos tenido fe o que hemos tenido arrepentimiento para el proceso del nuevo nacimiento. Porque aún el arrepentimiento es obra de la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que me convence de pecado, justicia y juicio. Lo único que yo hago es reaccionar a la iniciativa de Dios. Un noveno argumento es que el maná de Moisés era algo inerte, mientras que el pan que Jesús nos ofrece es dinámico. Solemos decir que la fe es algo que no se impone, sino que se contagia. La fe no es la sumatoria de enseñanzas, sino la vida de Jesús que quiere vivir o ser vivida en y a través de nosotros. Ustedes creen que hay vida en la palabra, decía Jesús a los líderes religiosos, porque ellos estaban equivocados. No hay vida en la Biblia, en la palabra. La vida está en Jesús. La Biblia es un reflejo de la persona de Dios. Yo puedo conocer de pe a pa las escrituras, saber de memoria los pasajes, los puntos y las comas, y aún así perderme eternamente, porque la vida está en Jesús. Nunca olvidemos eso. Un décimo argumento es que el maná de Moisés tiene implicancias materiales, mientras que el pan que Jesús nos ofrece tiene connotaciones espirituales. El maná sería para darle fuerzas físicas a los israelitas. Era la comida diaria que tenían. Tenían que levantarse temprano todas las mañanas y recoger todo lo necesario para ese día. No podían juntar para el día siguiente. Se combinaba esa comida con codornices, con agua de la peña. Y el alimento espiritual que Jesús nos ofrece es un alimento integral. Sirve para la sanidad de nuestros cuerpos, porque hay sanidad a través de oír la palabra de Dios, porque Dios está allí místicamente en esa palabra. Es un elemento para nuestra sanidad emocional y espiritual, pero también para darnos fuerzas espirituales cuando las tormentas de la vida golpean nuestra casa. Un décimo primer argumento es que el maná de Moisés, que llegaba todos los días para ser comido, era igual. Era siempre maná, siempre la misma composición. Mientras que el pan que Jesús nos ofrece se renueva todos los días. Todas las mañanas se renuevan las misericordias de Dios para con nosotros. Todas las mañanas podemos acercarnos ante el trono de la gracia y volver a empezar. Todas las mañanas hay una revelación reservada para nosotros. Por medio del profeta Jeremías, en medio de un exilio angustiante, Dios les promete a su pueblo diciendo: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. La clave para esta revelación renovada es acercarnos a Dios y clamar a Él. Hay una revelación fresca para tu vida, para mi vida, todos los días. Si nos acercamos ante el trono de la gracia, si nos acercamos correctamente, con humildad, con corazones arrepentidos, si hacemos las paces con Dios, Dios tiene una palabra fresca para nosotros. Y un último argumento: el maná de Moisés podía ser comido, mientras que el pan que Jesús nos ofrece se conecta con la misma vida de Jesús. A diferencia de Moisés como líder, quien administraba de alguna manera los alimentos para el pueblo, porque si Moisés no hubiese intervenido, no hubiese habido maná, no hubiese habido agua, no hubiese habido codornices. A diferencia de Moisés, Jesús mismo es el alimento para nosotros. Solamente a través del pan que es Jesús, el ser humano obtiene la verdadera vida. La idea de ir a Jesús se repite reiteradas veces en este capítulo 6 de Juan. El versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y el que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. Versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre, en el versículo 65. Este ir a Jesús implica amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra personalidad, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. El no y el nunca son ambos enfáticos. No hay lugar para el hambre y la sed espiritual después de haber recibido a Cristo. Jesús es el pan que da vida. Como conclusión de todo esto, Juan nos va a enseñar que Jesús es superior a Moisés, que es superior a la ley o a la religión, y que Él nos ofrece una satisfacción, una plenitud que ninguna religión, que ni el cumplimiento de ninguna ley puede ofrecernos. Jesús es el pan que bajó del cielo para darnos vida. Jesús es el pan que satisface nuestra hambre y toda sed que los seres humanos podamos tener. Si comemos de su pan, tendremos una vida abundante aquí y no experimentaremos la muerte espiritual, sino que viviremos con Él por la eternidad. Jesús es el único que nos puede sustentar espiritualmente. Hay un vacío existencial en tu corazón. Acércate a Jesús, recibe a Cristo, pídele perdón por tus pecados y reconócelo como el Señor y el Salvador de tu vida. Y esa hambre y esa sed y ese vacío, esa angustia desaparecerá, porque en Cristo, dice el apóstol Pablo, estamos completos. Dios te bendice. Oramos. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Yo te ruego que toda persona que la escuche en esta hora, Señor, pueda ser tocado por tu Espíritu Santo. Hay vida en ti, Señor. Tú eres el pan de vida. Señor, satisface las necesidades más profundas de cada uno de tus oyentes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.